Katie. Pues vamos a empezar ahora y le doy a dar el Dr. Marv Studio para que empiece su presentación. Bueno, voy a compartir mi pantalla. Sí. ¿Se puede ver la pantalla? Sí, Carlos, vemos la pantalla de presentador. Déjame cambiarla a la otra. Y mientras Dr. Marv Studio está diciendo eso, si a cualquier pregunta que vengan durante la presentación, por favor la pueden poner en el chat box o en el Q&A y entonces yo las estaré mirando y le dejaré saber a Dr. Marv Studio para que las pueda adresar. Ok, ¿ahora se ven la pantalla correcta? Sí. Muy bien. Ok, muy bien. Buenos días a todos. Muchas gracias por unirse a este foro. Vamos a hablar de los resultados del estudio de Reprieve. Este estudio se refiere al desarrollo de una estrategia de prevención de la enfermedad cardiovascular para las personas que viven con VIH. Y estoy honrado de poder compartir los resultados. Hacia el final de la presentación habrá tiempo para preguntas, así que si tienen preguntas, por favor, añádanlas al chat o al Q&A y al final también, si quieren, pueden alzar la mano para poder hacer la pregunta en vivo. Bueno, vamos a hablar de un poco de contexto, por qué hicimos el estudio de Reprieve. Empecemos hablando de algunas definiciones importantes para este estudio. Empezando por qué es la enfermedad cardiovascular. Cuando hablamos de enfermedad cardiovascular nos referimos a enfermedad del corazón y de los vasos sanguíneos, que también se llama enfermedad cardíaca. Esto incluye varios problemas, muchos de los cuales están relacionados con un proceso denominado ateroesclerosis. Cuando hablamos de ateroesclerosis, esto también se puede definir como el endurecimiento de arterias. Es una afección que se desarrolla cuando una sustancia llamada placa se acumula en las paredes de las arterias. Y en esta gráfica pueden ver cómo con del color amarillo se va formando esa placa de colesterol y con el tiempo, mientras que se va acumulando hasta que llega un punto en el cual el flujo de la sangre en la arteria está bloqueado completamente. En esos casos se puede formar un coágulo de sangre, lo cual puede bloquear el flujo de manera aguda y repentina, o esto puede ir ocurriendo de forma gradual. El punto en el cual hay un bloqueo total del flujo de sangre, entonces ocurre lo que se denomina un ataque cardíaco o un infarto, si ocurre en el tejido muscular del corazón, o el mismo proceso también puede ocurrir en el cerebro, en cuyo caso lo que ocurre es un accidente cerebrovascular. Sabemos desde hace ya bastante tiempo que las personas que viven con VIH tienen un riesgo aumentado de tener enfermedad cardiovascular. Para las personas que viven con VIH, el riesgo es mayor que para las personas que no tienen VIH. Parte de este riesgo se debe a factores de riesgo tradicionales, como por ejemplo el colesterol alto, la diabetes, la hipertensión y el uso de tabaco. Pero también entendemos que una parte de este riesgo se debe a un estado de inflamación crónica relacionada directamente al VIH. Y esto ocurre incluso en pacientes que tienen el VIH perfectamente bien controlado con medicamentos antirretrovirales. Aproximadamente el 50% de las personas que viven con VIH ya tienen un cierto nivel de placa en las arterias del corazón, incluso sin tener ningún síntoma relacionado a esto. Esta placa también tiene ciertas características, las cuales la vuelven más vulnerable a la ruptura.
y esto es específicamente lo que vemos en pacientes con VIH. Como decíamos antes, la inflamación, ese estado crónico de inflamación causada por la infección por el VIH, y también un estado de activación del sistema inmune relacionadas a infección con VIH, participan en la acumulación de placa vulnerable en las arterias del corazón. Y cuando medimos los niveles de ciertos marcadores de activación del sistema inmune o de inflamación, vemos que están aumentados y alterados en el contexto de un paciente viviendo con VIH. Entonces, ¿de qué manera se puede prevenir la enfermedad cardiovascular en las personas con VIH? Para las personas que viven con el virus, los pasos importantes para prevenir la enfermedad cardiovascular incluyen los siguientes. Número 1 es tomar tratamiento antirretroviral. Sabemos que las personas que no están tomando su tratamiento antirretroviral tienen niveles de inflamación aún más altos que las personas que tienen el virus bien controlado con estos medicamentos. También no fumar es muy importante, ya que el uso de tabaco aumenta el riesgo cardiovascular por muy altos niveles. Mantener el colesterol, la presión arterial y la glucosa dentro de rangos favorables es también muy importante. Y, por supuesto, una dieta adecuada y hacer ejercicio también son medidas importantes para poder prevenir y por lo menos reducir el riesgo de enfermedad cardiovascular en los pacientes. Pero si aplicamos estas estrategias, son suficientes para prevenir la enfermedad cardíaca o los accidentes cerebrovasculares en las personas con VIH. Esa es una de las preguntas importantes. Y si usamos otras estrategias, por ejemplo, el uso de estatinas, un tipo de medicamento conocido para prevenir la enfermedad cardiovascular en personas sin VIH, ¿funcionan estos medicamentos también para prevenir la enfermedad cardiovascular en pacientes con VIH? Es una de las preguntas importantes del estudio. Ahora, ¿por qué para esta estrategia se eligió el uso de la estatina para poder determinar si es que tenía un impacto en poder reducir el nivel de inflamación en estos pacientes? Pues sabemos también desde hace mucho tiempo que las estatinas reducen los niveles de LDL. Este es un tipo de colesterol asociado con eventos cardiovasculares. Pero también las estatinas tienen varios efectos beneficiosos que incluyen propiedades antiinflamatorias que pueden ayudar a regular parte del sistema inmune, reducen el estrés oxidativo y mejoran la función del tejido endotelial y el tono vascular. Es decir, que mejoran la salud de los vasos sanguíneos y también ayudan a estabilizar esa placa vulnerable que es muy propia de los pacientes con VIH, de la cual hablábamos antes. Entonces, es por estas razones, o sea, no solo el efecto de reducción de colesterol, pero también estos otros efectos que creemos tienen un rol muy importante en la enfermedad cardiovascular en pacientes con VIH. Por esa razón decidimos entonces estudiar el impacto de una estatina en pacientes con VIH. Pero las estatinas previenen los eventos de enfermedad cardiovascular como ataques cardíacos y accidentes cerebrovasculares. Esta era la pregunta principal. O sea, a pesar de que sabíamos que las estatinas tienen ciertas propiedades antiinflamatorias y en pacientes sin VIH se han estudiado, para ciertas poblaciones también pueden disminuir ese riesgo de enfermedad cardiovascular. La pregunta existe de si es que podemos ver este efecto en pacientes con VIH. Entonces, en personas que viven con VIH, las estatinas reducen el colesterol LDL, disminuyen la inflamación y la activación inmune asociadas al VIH y reducen la placa grasa en las arterias del corazón.
Antes de este estudio, no se sabía si las estatinas disminuían los índices de ataque cardíaco y accidente cerebrovascular en las personas que viven con VIH, con riesgo de enfermedad cardíaca baja o moderada. Es decir, estas son personas a las cuales normalmente no se les recetaría una estatina, es decir, no tienen colesterol elevado o otras condiciones por las cuales requerirían el uso de una estatina si siguiéramos las recomendaciones de las guías clínicas que operan en este momento. Pero específicamente queríamos saber si para personas con VIH a las cuales no se les recetaría una estatina normalmente, con ese riesgo de enfermedad cardíaca estimado a ser bajo o moderado. Y queríamos saber si este tratamiento tendría un impacto en esa población. Entonces, teniendo esto en cuenta, los investigadores médicos creían que se debía evaluar tratamientos para reducir el riesgo de enfermedad cardiovascular en personas que viven con el VIH. Entonces, los investigadores del equipo Reprieve se reunieron en el 2013, o sea, hace ya 10 años, para desarrollar la idea de un ensayo clínico para evaluar una estrategia para prevenir la enfermedad cardiovascular en las personas que viven con el VIH. Y de ahí surgió el estudio Reprieve, que por siglas en inglés que vienen de lo que se traduce a estudio aleatorizado para prevenir eventos vasculares en personas con VIH. Este estudio fue diseñado para abordar esta necesidad no atendida de este riesgo aumentado de enfermedad cardiovascular en pacientes con VIH. Cuando hablamos de un estudio aleatorizado, nos referimos a que los participantes se les asigna al azar a grupos que reciben diferentes tratamientos. En el estudio Reprieve, la mitad de los participantes se le asignó el medicamento, la estatina que se llama pitavastatina, y a la otra mitad se les asignó un placebo, que es decir, una pastilla de apariencia idéntica, pero que no tenía al medicamento activo presente. Este fue el primer ensayo clínico aleatorizado multinacional para evaluar una estrategia para la prevención de la enfermedad cardiovascular en las personas que viven con VIH. ¿Cuáles fueron los objetivos principales de Reprieve? Primero, determinar si el tratamiento con pitavastatina es eficaz para prevenir el riesgo de enfermedad cardiovascular. Y también determinar si el tratamiento con pitavastatina es seguro y bien tolerado en los participantes en el estudio. El estudio reclutó a un total de 7.769 personas de entre 40 y 75 años que viven con VIH, que reciben un tratamiento antirretroviral estable y que tienen un riesgo cardiovascular calculado a ser bajo o moderado. Y entonces se le asignó, como decíamos antes, de forma aleatorizada a la mitad a recibir el medicamento pitavastatina en 4 miligramos diarios o un placebo también de apariencia idéntica. Aquí en este esquema ilustra cómo se llevó a cabo el estudio. A los participantes se los monitoreó para determinar si experimentaban uno de una lista de criterios clínicos principales, los cuales se les define como eventos cardiovasculares adversos importantes. ¿Cuáles son estos? Por ejemplo, un infarto o un accidente cerebrovascular. A la misma vez también se monitoreaban para contar los criterios de valoración secundarios, los cuales incluían eventos o síntomas que pudieran estar relacionados a posibles efectos secundarios del medicamento, para poder entonces tener una idea de la seguridad de este medicamento en la población.
Todos los posibles eventos clínicos de valoración principal fueron evaluados por un comité independiente que los adjudicaba de forma muy estricta. Esto es decir, que para no que el estudio se condujo de una forma rigurosa, para entonces poder estar seguros de que no podía ser afectado por algún tipo de sesgo o parcialidad de los investigadores. Esta es la lista de los eventos cardiovasculares adversos importantes y como ven, o sea, es decir, todos, si ocurría uno de estos, si ese comité independiente determinaba que había ocurrido uno de estos eventos, se contaba como uno de los eventos principales del estudio. ¿Qué se incluye en esta lista? La muerte cardiovascular, infarto de miocardio o ataques cardíacos, hospitalización por angina inestable. Cuando hablamos de angina inestable nos referimos a dolor de pecho debido a un menor flujo sanguíneo hacia el corazón. También accidentes cerebrovasculares, es decir, que el suministro de sangre a una parte del cerebro se bloquea o un vaso sanguíneo en el cerebro se rompe, lo cual causa daños en el tejido cerebral. También ataques isquémicos transitorios, que es un periodo temporal de síntomas similares a los de un accidente cerebrovascular. En inglés lo que a veces se llama un mini stroke. También eventos de isquemia arterial periférica, obstrucción de las arterias en una parte del cuerpo, que no es el corazón ni el cerebro, que reduce el flujo sanguíneo, provoca la falta de oxígeno y nutrientes a los tejidos. Y también casos en los que una revascularización quirúrgica era necesaria, es decir, esto se refiere a tratamientos médicos para restaurar el flujo sanguíneo cuando este está limitado o bloqueado. En este mapa se pueden ver todos los sitios clínicos donde se condujo el estudio. Como pueden ver, los participantes se inscribieron en más de 100 centros clínicos alrededor del mundo, en 12 países en total, entre marzo del 2015 hasta marzo del 2019. Después de un seguimiento promedio de 5 años, el estudio se detuvo en marzo del 2023 porque se había determinado que ya se había demostrado eficacia del tratamiento. Y de ahí es que llegamos a este punto. Esta tabla aquí es un resumen de las características iniciales del estudio. Es muy importante que los dos grupos, es decir, los que recibieron pitavastatina, los que recibieron placebo, y aquí pueden ver el grupo de pitavastatina están con los números de color violeta o púrpura, y el grupo de placebo de color verde. Estos dos grupos era muy importante que fueran similares y como vemos así lo son, o sea, por ese proceso de asignación aleatoria, entonces tenemos a dos grupos que son comparables y muy similares. Vemos que la edad mediana era de 50 años para ambos grupos. El porcentaje de participantes de sexo femenino al nacer era de 31%, lo cual, como muchos de ustedes bien saben, para estudios clínicos de VIH, por mucho tiempo era difícil realmente reclutar un porcentaje alto de personas del sexo femenino, pero en este caso se hizo un buen trabajo. Y también era muy importante que hubiera una buena representación de diferentes razas y grupos étnicos. Y como pueden ver, el porcentaje de participantes de raza negra o afroamericana fue del 40%, del 40 al 42%, de raza asiática de más o menos 15%. Entonces también esto es algo que es muy importante para el estudio, lo cual nos permite entonces poder llegar a conclusiones también de cuál fue el impacto en diferentes poblaciones.
la puntuación de riesgo de enfermedad cardiovascular aterosclerótica fue de una media de 4.5% para ambos grupos, lo cual es bastante bajo y que es exactamente lo que buscábamos, o sea, una población con un nivel de riesgo estimado que fuera bajo o moderado. Y así lo fue. También sabemos que el nivel de colesterol medio para esta población estaba levemente aumentado a un nivel de 108 miligramos por decilitro, lo cual no se considera demasiado elevado. Es decir, que esta no es una población a la que se le hubiera recomendado recibir estatinas de acuerdo a las guías vigentes para prevención cardiovascular. Y como pueden ver, la gran mayoría de los participantes, perdón, más o menos casi el 90% tenían una carga viral de VIH indetectable, o sea que tenían el VIH muy bien controlado. En esta gráfica se resume el resultado de los eventos principales del estudio. Entonces, el tratamiento con pitavastatina fue eficaz para prevenir eventos cardiovasculares adversos importantes, que era la pregunta principal del estudio. Y lo que se determinó es que durante un promedio de aproximadamente 5 años de seguimiento, el uso de pitavastatina a 4 miligramos al día redujo el riesgo de enfermedades relacionadas con el corazón, como infartos, accidentes cerebrovasculares, enfermedad vascular periférica y enfermedades relacionadas en un 35%. Si nos enfocamos en la gráfica, podemos ver que hay dos curvas. La verde es la del grupo de placebo, la violeta es la del grupo que recibió pitavastatina. En la gráfica, si vemos el eje X, es el tiempo de participación en el estudio, y en la gráfica, el eje vertical se refiere a la probabilidad de un primer evento cardiovascular importante. Si empezamos desde la izquierda, o sea, desde el principio del estudio, podemos ver que al llegar a los 12 meses es cuando las curvas se empiezan a separar. Y es allí que esta separación continúa, se mantiene y va aumentando con el tiempo. Es decir, que podemos ver el efecto desde un año de los participantes que habían recibido el medicamento hacia el punto de un año, y a medida que pasaba el tiempo aún más se podía ver esta diferencia. Y entonces de ahí se determina que la reducción en incidencia de ese primer evento es de 35%, lo cual para nosotros en este tipo de estudios es un efecto muy importante y realmente muy significativo. Hablemos de algunos otros resultados importantes. En esta gráfica pueden ver que también está el grupo de pitavastatina en violeta, y vemos que al ingreso el nivel de LDL, del colesterol LDL, era de más o menos 108 miligramos por decilitro, y como es de esperar, para las participantes que recibieron la estatina, hubo una reducción al mes 72 de más o menos 30% en los niveles de colesterol. En el grupo de placebo no esperábamos ver ningún tipo de reducción de colesterol significativa, y lo que fue algo mínimo de más o menos 5%. Pero este resultado no era sorprendente, era lo que esperábamos. Las estatinas reducen el nivel de colesterol, o sea que esto tenía sentido. Algo muy importante para el estudio también era determinar la pitavastatina, el uso de la pitavastatina para prevención es algo seguro. Entonces medimos y monitoreamos eventos adversos graves
que ocurrían en ambos grupos, ¿no? Y lo que se vio es que realmente no hay diferencia en la incidencia, la tasa de incidencia de estos eventos adversos entre los dos grupos. O sea, son prácticamente iguales, lo cual es algo importante. Hablando de ciertos riesgos específicos, cuando hablamos de la incidencia de diabetes, o sea que es un diagnóstico nuevo, no es para participantes que ya tenían diabetes, sino durante el estudio, cuál fue la incidencia de desarrollo de un diagnóstico de diabetes nuevo. Y lo que vemos es que para los que el grupo de estatinas hubo un aumento de incidencia de más o menos un 13%. Y esto obviamente es aumentado comparado con los que recibieron placebo. Ahora, este efecto de las estatinas es algo que ya se conocía de antes. En otros estudios, las estatinas también se las relaciona con un aumento leve en el riesgo de desarrollar diabetes. O sea que el nivel de este efecto es similar a lo que se ha observado en otros estudios en pacientes sin VIH. Es algo que no es sorprendente, pero sí se confirma que hay un aumento en el riesgo de desarrollo de diabetes. Y después, hablando específicamente de otro efecto secundario muy común en las personas que toman estatinas, los cuales son los dolores musculares. Y entonces cuando comparamos, vemos que sí, el grupo asignado a recibir pitavastatina tuvo una incidencia más alta de dolores musculares y dolores de grado 3 o más, pero igual esa tasa de incidencia es verdaderamente muy baja. O sea, para la cantidad de participantes fue afortunadamente fue bastante baja el número de participantes que tuvieron estos eventos de dolores musculares de grado 3 o más. Entonces, para las personas con VIH de riesgo bajo o moderado de enfermedad cardiovascular, el uso de pitavastatina a una dosis de 4 miligramos diarios resultó en un riesgo menor de eventos cardiovasculares adversos importantes durante un promedio de 5 años de seguimiento. Entonces, aquí, ¿cuáles son las conclusiones principales del estudio? Ningún ensayo previo había evaluado una estrategia de prevención primaria para las personas que viven con VIH, a las que normalmente no se les recomendaría un tratamiento con estatinas. En las personas que viven con VIH de 40 a 75 años de edad, que reciben medicamentos antirretrovirales y que tienen riesgo de enfermedad cardiovascular bajo o moderado, y un nivel de colesterol LDL en rango normal, el tratamiento con pitavastatina es eficaz y previene los eventos cardiovasculares adversos importantes. Se debería estudiar entonces la posibilidad de ampliar las guías de prevención y tratamiento en este aspecto y basado en estos resultados. Muy bien. Entonces, ¿cuáles son los siguientes pasos de ahora? Para las personas que viven con VIH de 40 a 75 años, que no tienen otras razones para recibir una estatina, es decir, no son diabéticos, no han tenido un infarto, que tienen un nivel de riesgo bajo a moderado, hay que considerar si esas personas deberían estar tomando estatinas. Con la finalización de Reprieve, muchos de ustedes probablemente se estarán preguntando si deberían empezar a tomar una estatina. Reprieve demostró que las estatinas pueden ayudar a prevenir las enfermedades cardíacas y los accidentes cerebrovasculares en las personas que viven con VIH ante la ausencia de colesterol alto u otros factores de riesgo de enfermedad cardíaca. Entonces, lo que recomendamos es que usted y su médico clínico
aún así deberían considerar todos sus factores de riesgo. Por ejemplo, cuál es su edad, antecedentes de uso de tabaco, antecedentes familiares con relación a ataques cardíacos y accidentes cerebrovasculares, antes de iniciar un tratamiento con estatinas. Tenga en cuenta que una breve interrupción, por ejemplo, para los que participaron en el estudio, entre la visita final del estudio REPRIEVE y el inicio de un tratamiento clínico con estatinas, tiene escasas probabilidades de ocasionar algún daño. O sea que realmente no hay que preocuparse por eso. Realmente las personas deberían tomar el tiempo para tener esa conversación con sus médicos clínicos. Hablando entonces de riesgos y beneficios de las estatinas, cuando considera si debe tomar estatinas o no, reflexione primero sobre las siguientes preguntas. Primero, ¿tengo otros factores de riesgo de enfermedades cardíacas o vasculares que debo considerar? Es decir, otros factores que aumentan mi riesgo, como por ejemplo, si soy fumador, o si hay un historial en mi familia de enfermedad cardiovascular, parientes que hayan tenido infartos o accidentes cerebrovasculares. Y también me preocupa el hecho de tener que tomar un comprimido todos los días, quizás por el resto de mi vida. O sea, en este estudio lo que determinamos es que esto es una estrategia de prevención primaria. Entonces, no es que estamos diciendo, bueno, esto se toma por un periodo de tiempo y ya. Y hay que considerar eso. O sea, ¿qué tan importante es para mí? Entonces, considerar tener que tomar un comprimido, un medicamento nuevo, además de los medicamentos antirretrovirales, probablemente por el resto de mi vida. Y también, muy importante, es considerar cuánto me preocupan los posibles efectos secundarios o interacciones de las estatinas con otros medicamentos. Sabemos que la pitavastatina en sí no tiene interacciones significativas con medicamentos antirretrovirales, lo cual es muy importante porque no requiere un ajuste de dosis, pero otras estatinas sí tienen interacciones importantes dependiendo con otros medicamentos y hay que considerarlas a la hora de decidir qué dosis usar, ¿no? Y también, como hablábamos, de algunos de los efectos secundarios que pueden ser aumentados por el uso de estatinas, también hay que tenerlo en cuenta. Entonces, es importante tener en cuenta las razones médicas, los valores personales de cada paciente, las opciones de estilo de vida y cualquier otra inquietud cuando elija un tratamiento. Recomendamos que conversen con sus médicos clínicos sobre su riesgo general de enfermedad cardíaca y vascular y sus preferencias personales antes de tomar una decisión con respecto al tratamiento con estatinas. Si se decidiera a usar una estatina, entonces la pregunta es ¿cuál estatina es adecuada para mí? Como decía antes, la pitavastatina fue elegida para el estudio REPRIEVE porque tiene interacciones mínimas con el tratamiento antirretroviral y se ha demostrado también que reduce los niveles de colesterol y también mejora los marcadores de inflamación en personas con VIH. Pero si la pitavastatina no está disponible en su área, y por ejemplo en Estados Unidos sí existe y está aprobada, pero generalmente para muchos formularios de seguros médicos no se lo considera un agente primario para usar. Entonces, si alguien no tiene acceso a la pitavastatina específicamente, otras estatinas, las cuales las considera seguras y están muy bien estudiadas, para tomar con el tratamiento antirretroviral, pueden ser una opción razonable. Distintas estatinas están disponibles para uso a nivel global y con diferentes marcas comerciales. En los Estados Unidos, además del fármaco usado en REPRIEVE, el cual se llama pitavastatina, la marca es Livalo. También se incluyen la atorvastatina, la fluvastatina, lovastatina, pravastatina, rosuvastatina y simvastatina. Bueno, y cualquier decisión de cuál estatina usar debería hablarse con su médico y también considerando cuáles pueden ser las interacciones de algunos de estas otras estatinas con los medicamentos que cada paciente esté tomando.
Otras cosas que se deben saber sobre las estatinas es las personas con diabetes que toman estatinas tienen un riesgo mucho menor de sufrir un ataque cardíaco. Es más, las guías de prevención por este riesgo aumentado en pacientes con diabetes de tener ataques cardíacos o accidentes cerebrovasculares, ya para la gran mayoría se les recomienda tomar una estatina y sabemos que reducen ese riesgo. Pero para las personas que decían iniciar un tratamiento con estatinas, es importante controlar y monitorear el nivel de glucosa mientras las toma. Y también por lo que hablábamos antes de ese posible riesgo de diabetes en las personas que no tienen diabetes cuando empiezan a tomar una estatina. En el ensayo REPRIEVE no se observaron otros efectos secundarios graves como daño grave en células musculares o daño hepático. Y hablando de tomas de decisiones compartidas, entonces es importante que usted y su médico clínico deban considerar todas las posibles interacciones de las estatinas que usa con cualquier otro medicamento o suplemento recetado o de venta libre que usted esté tomando. Y también no olvidemos que el usar esta estrategia del uso de estatinas para prevenir y reducir el riesgo de la enfermedad cardiovascular no significa que uno no deba también aplicar otras medidas de prevención importantes, como ya habíamos mencionado. Es fundamental tener un estilo de vida saludable. Un estilo de vida saludable sigue siendo clave para prevenir la enfermedad cardíaca. Los cambios en el estilo de vida son clave para reducir el riesgo de enfermedad cardíaca, así uno tome estatinas o no. ¿Okay? Y si uno decide tomar estatinas, igual tener un estilo de vida saludable es muy importante y van a reducir el riesgo de enfermedad cardiovascular aún más. Los datos recabados en REPRIEVE han demostrado que una mala salud cardíaca se asocia con más bloqueos en las arterias del corazón y que las personas que viven con VIH pueden adoptar conductas para poder mejorar la salud cardíaca. Entonces, para reducir el riesgo de enfermedad cardiovascular, recomendamos algunas medidas de las cuales hemos hablado antes. Si usted fuma, es muy importante dejar de fumar y evitar la exposición al humo de segunda mano. Este cambio tiene un impacto muy, muy grande en la reducción de riesgo de enfermedad cardiovascular. O sea que para las personas que fuman, ese sería uno de los primeros pasos a tomar. También adoptar una dieta sana y rica en frutas, verduras, pescado y granos integrales y con bajo contenido de grasas saturadas, grasas trans, hidratos de carbono, refinados y sal. Y este consejo realmente es importante para todos, ¿verdad? Así uno tenga VIH o no, independientemente del riesgo de uno, para poder tener una vida saludable y reducir el riesgo de enfermedad cardiovascular. También es importante realizar actividad física con más frecuencia y pasar menos tiempo sentado. En el día de hoy, nuestra vida diaria está asociada realmente a menor actividad física. Entonces es importante incorporar la actividad física para poder reducir el riesgo de enfermedad cardiovascular. Y también de mantener un peso saludable con la combinación de actividad física y una dieta sana. Muy bien, pues los resultados completos del estudio están disponibles en el sitio web de REPRIEVE. Ahí les recomiendo entrar al sitio web. Hay resúmenes de todas las publicaciones que se han publicado hasta el día de hoy, y todas, incluyendo la publicación de los resultados primarios del estudio, y también tiene muchos otros recursos de interés. Así que les recomiendo ver el sitio web de REPRIEVE. Bueno, quiero agradecer a todos por acompañarnos en el día de hoy. Este estudio ha sido posible únicamente por la participación, el compromiso de un gran número de participantes y también por todo el equipo de investigadores y de apoyo al centro clínico, de coordinación clínica. O sea que mucha gente ha estado envuelta y ha logrado esto.
y realmente eso ha sido un gran logro y creemos que va a tener un impacto de beneficio muy alto en nuestros pacientes. Así que paramos aquí y podemos tomar cualquier pregunta. Para cualquiera que tenga una pregunta, por favor, la puede poner en el chat, en el Q&A, o simplemente alzar la mano y poder entonces hacer la pregunta en vivo a través del micrófono. Okay. Bueno, muchas gracias, doctor Marvestuto, por esa presentación muy detallada e informativa. Parece que hay una pregunta en el Q&A. La pregunta se puso en inglés, pero la voy a traducir, a ver si la puedes contestar. Y la pregunta dice, parece que en el estudio Reprieve, los pacientes las personas que participaron en el estudio eran de la edad 40 o mayor. La edad mediana fue 50. ¿Cuál es la recomendación o su recomendación para personas que son más jóvenes, que están viviendo con VIH y que, por ejemplo, tienen lípidos o colesterol normal? ¿Hay una recomendación para empezar una estatina en esas personas? Sí, muy buena pregunta, ¿verdad? O sea, lo que sabemos es que la razón por la que se eligió a esta población principalmente es que el riesgo de enfermedad cardiovascular aumenta con la edad. Y realmente cuando empezamos a ver que ese riesgo llega a niveles significativos es después de los 40 años. Ahora, obviamente que si uno tiene otros factores de riesgo, no es que el riesgo sea cero en las personas menores de los 40 años, y más aún si tienen otros factores de riesgo importantes, además del VIH. Por ejemplo, si uno es fumador, si tiene diabetes, si tiene hipertensión. Entonces, para esos pacientes con menores de los 40 años, lo más importante es, realmente asegurarse de que cada uno de esos factores de riesgo de que están bien controlados. Si uno fuma, dejar de fumar o por lo menos reducir el número de cigarrillos que uno fuma, tener el tratamiento para controlar la presión arterial de forma adecuada. Y para algunos de estos pacientes menores de 40 años, sí hay recomendaciones de usar estatinas, pero en casos específicos. O sea, no simplemente si por ejemplo, si el nivel de LDL es mayor a los 190, a esa persona automáticamente debería estar tomando una estatina para reducir ese nivel de colesterol, aun si es menor de los 40 años. Pero esas personas mayores, esa recomendación no existe. O incluso también se considera, si un paciente es diabético, por ese riesgo aumentado, se debe considerar posiblemente usar una estatina. Pero basado en los resultados nuestros, no recomendamos entonces usar una estatina si no existen otras razones específicas para empezar la estatina. Pero aún así, hay mucho que uno puede hacer para tratar de reducir ese riesgo de enfermedad cardiovascular, el cual es cumulativo y va aumentando con la edad. O sea, todos los consejos que recomendamos también en la presentación, incorporar ejercicio, una dieta sana, todas estas medidas igual son importantes y tienen un impacto en reducir ese riesgo que va aumentando con el tiempo. Okay. Muchas gracias, Carlos. Y tenemos una pregunta aquí de Ángel Hernández. Ahora sí, saludos, muy buenos días. Qué Saludos. bueno verles. Y qué bien resumido el estudio. Más que una pregunta, es un comentario. Parte del éxito de este estudio, al ser un estudio tan grande, fue crear su propio Community Advisory Board, del cual yo fui partícipe igual que otras personas. Y yo creo que para el resto de las personas que están escuchando este webinar hoy, este resumen, es importante esa participación comunitaria,
sí es importante el equipo de investigación, pero las personas de la calle, las personas que no somos científicos, el participar en todo lo que es clinical research realmente es importante porque le ayudamos a los investigadores, ayudamos a la comunidad, ponemos perspectivas que probablemente el investigador pasó por alto cuando diseñó el protocolo y le abrimos los ojos, ayudamos con los materiales de reclutamiento y de retención. Así es que mi comentario va a eso, las personas que están escuchando, lo importante que es usted como comunidad, sin ser científico, sin ser investigador, se envuelva y participe en todos estos procesos. Sí, muchísimas gracias, Ángel, por ese comentario. Estamos completamente de acuerdo contigo. Definitivamente para este estudio y para muchos estudios, realmente la participación del Community Advisory Board, del grupo de la comunidad, fue esencial y clave. La única forma en que un estudio de esta magnitud se puede hacer es si la comunidad entiende la importancia del estudio y está de acuerdo en la importancia de conducir el estudio, si los procedimientos del estudio son compatibles con la necesidad y de los participantes. Y realmente es la única razón, pues, gracias a ese compromiso de la comunidad y ese input constante en el diseño y la conducción del estudio, que esto se logró. Incluso en unas situaciones muy difíciles, como por ejemplo, tuvimos una pandemia en el medio de este estudio, lo cual sabemos muy bien que para otros estudios causó muchísimos problemas, pero realmente es algo que cabe remarcar, que aún así en ese periodo entonces se logró continuar el estudio. Y esto se debe realmente a la participación de la comunidad en todas las etapas del desarrollo del estudio y de la conducción del estudio. Yo creo que hemos aprendido muchísimas lecciones a través de la conducción de este estudio, que también se aplican a muchos otros estudios clínicos. La única manera en que un estudio clínico se puede hacer bien, por más elegante que sea el diseño, si no existe ese compromiso de la comunidad, esa participación de la comunidad, entonces no va a ser exitoso. Así que le agradezco de corazón, de parte de todo el equipo de Reprieve, por su participación en el CAB del estudio, y a todos los que han participado en el CAB del estudio y también en cada uno de los sitios clínicos de Reprieve. Ok, sí, un comentario muy importante. Bueno, doctor Mavestuto, tengo unas cuantas preguntas aquí que yo le quisiera hacer. La primera es, ¿puedes comentar o explicar un poco más el riesgo aumentado de diabetes que se observó en las personas que estaban tomando la pitavastatina? Y también, si una persona que está viviendo con VIH tiene diabetes, ¿usted le recomendaría que empezaran a tomar una estatina? Muchas gracias por esa pregunta, doctor Bazán. Sí, es importante entender o sea, lo que se observó en el estudio. Sí, definitivamente hubo un aumento en la incidencia de la diabetes, del diagnóstico de diabetes en los participantes que fueron asignados a recibir la pitavastatina. Este efecto es algo que también se ha observado en muchos otros estudios y en pacientes sin VIH con las estatinas. O sea, es un efecto ya reconocido de las estatinas que pueden aumentar el riesgo de adquirir diabetes, o sea, esa incidencia de la diabetes. Pero hay que tomar esto en contexto. Entonces, cada decisión clínica se debe tomar basado en medir los riesgos con los beneficios. Lo que sabemos es que en este estudio se observó un efecto de reducción de la incidencia de estos eventos cardiovasculares
muy importantes, como un infarto o accidentes cerebrovasculares. Entonces hay que considerar, para cada paciente tiene que tomar esa decisión con su propio médico. Es decir, reconociendo que puede haber un aumento en el riesgo de adquirir diabetes, pero hay que comparar eso al beneficio. Entonces, si uno piensa que tiene riesgo alto de tener enfermedad cardiovascular o un riesgo aumentado, y volvemos a decir que esto fue una población con un nivel promedio bajo de riesgo, entonces uno lo puede ver de una manera de decir, bueno, para mí un infarto o una derrame cerebral quizás es algo bastante serio, quiero prevenir eso, aún entendiendo que puede haber un riesgo de aumento de la incidencia de diabetes. O también uno puede decidir quizás un paciente de 40 años puede decir, quizás no empezar ahora mismo, pero decidir que como el riesgo va aumentando con la edad, de decir, bueno, quizás en los próximos 3, 4 años, entonces decidir de empezar en ese momento. O sea, que esa decisión es una decisión personal de cada paciente con su médico. Por eso es muy importante tener esa discusión. La segunda pregunta también es importante. Entonces me preguntabas de un paciente que ya tiene diabetes. Para un paciente diabético, existe una recomendación ya que existía desde antes del estudio REPRIEVE, así el paciente tenga VIH o no, para pacientes diabéticos del uso de estatinas es recomendado para reducir ese riesgo aumentado en los pacientes con diabetes. Los pacientes con diabetes tienen un riesgo mayor de enfermedad cardiovascular. Entonces, para reducir ese riesgo, se recomienda ya el uso de la estatina. En el estudio REPRIEVE, los únicos pacientes con diabetes que sí, a los que se podían entrar al estudio, eran pacientes que tenían niveles de LDL muy bajos. O sea, si el nivel de LDL era menos de 70, lo cual entonces se considera en las guías que ese paciente tiene un riesgo similar, no es como la mayoría de los pacientes con diabetes. Pero esa fue una población muy pequeña en REPRIEVE, fueron muy pocos pacientes con diabetes que no estaban tomando una estatina que tenían esos niveles de LDL tan bajos. Por lo general, la mayoría de los pacientes con diabetes se les recomienda entonces tomar una estatina para limitar ese riesgo de enfermedad cardiovascular. Ok, sí, muchas gracias por eso. Ok, no veo otras preguntas ahora mismo, pero o sea que déjame hacerte una pregunta más. Y es la siguiente. Ahora que en el ensayo o el estudio de REPRIEVE se ha terminado, los participantes que todavía no saben si estaban tomando la pitavastatina o el placebo, esas personas pueden empezar a tomar una estatina aunque todavía no saben lo que estaban tomando durante el estudio, o ¿cuál sería tu recomendación? Sí, en el estudio, entonces ya los participantes en el estudio ya no están recibiendo más medicamento del estudio. O sea, ya ese periodo ya ha terminado. Entonces, los participantes que deciden después de tener, y vuelvo a repetir, esa conversación con su propio médico, hablando de los resultados del estudio REPRIEVE en el contexto de estos resultados, para hacer una decisión clínica apropiada, pueden decidir de empezar a tomar una estatina. Y sí, pueden hacerlo. Todavía los pacientes los participantes en REPRIEVE, no saben si se les asignó la pitavastatina o placebo. Eso va a ocurrir para noviembre, más o menos. Es como parte del estudio, van a recibir entonces información de su sitio clínico, de cada centro clínico, de cuál fue el tratamiento al que se les fue asignado, ¿no? O sea, es decir, pero eso va a ocurrir en ese momento. Pero independientemente de eso, como no están ahora recibiendo ya pitavastatina o placebo a través del estudio, porque esa parte ya ha terminado, si deciden que quieren empezarlo, pueden hacerlo. Ahora, si deciden esperar también,
no creemos que haya ningún aumento de un posible daño severo de pausar, por ejemplo, si estuvieron tomando pitavastatina, entonces después de empezar a tomar una estatina de nuevo. Esperar un cierto tiempo hasta el momento apropiado de tomar esa decisión es perfectamente razonable y no creemos que eso esté asociado a un aumento significativo de algún riesgo. Ok, pues sí, muchas gracias. Yo sé que ahora estamos aquí, son las 12 del mediodía. Bien rápido, doctor Mabastuto, este webinar se está grabado. Si alguno de los participantes quiere volver a escuchar esto, ¿cómo pueden accesar esa grabación? Sí, o sea, esto va a estar en el sitio web, ¿verdad, Katie? Sí. Ok. Y también, si hay preguntas después de ver este webinar que surgen en algún momento, el equipo de Reprieve siempre estamos dispuestos a contestar preguntas o incluso a charlar con diferentes grupos, con CABs. Es importante para nosotros diseminar los resultados del estudio y también el estudio ha terminado, pero hay muchísimos análisis que vamos a estar haciendo realmente por años y vamos a entender mucho más en detalle los resultados de Reprieve, a entender el mecanismo de acción de la pitavastatina y también, por ejemplo, en el caso de diabetes, vamos a tratar de identificar cuáles fueron los participantes que tenían un riesgo o cuáles fueron los que desarrollaron diabetes y si hay algunas características que se puedan identificar, lo cual puede ayudar también en el futuro. O sea, hay mucho más mucha más información que va a venir del estudio. Así que nos pueden contactar también por email, lo cual está en el sitio web, en cualquier momento para cualquier pregunta. Ok, muchas gracias. Bueno, Muchas gracias por venir. a todos. Chao.